Soy Francisca, y el olor a sopa de fideos fría es el olor de la traición. Eran la 1 de la madrugada y yo seguía sentada en la cocina, en la misma casa que construí con mi difunto esposo ladrillo por ladrillo. Cuando mi hijo Javier por fin llegó, tiró las llaves sobre la mesa, haciendo un ruido seco que me sobresaltó. Ni siquiera me miró. Solo dijo, con una voz que no reconocí como la suya: «Mamá, no me esperes más despierta». No fue una disculpa por llegar tarde. Fue una orden, un despido. Me estaba diciendo que mi lugar, el de su madre, ya no era ese, esperándolo con un plato de comida caliente. En ese momento entendí que el amor que yo sentía, y el que él me devolvía, ya no vivían en la misma casa. ¿Alguna vez se han sentido como un mueble viejo en su propio hogar? Él pasó a mi lado para subir las escaleras y el olor a un perfume de mujer, uno caro que no era el de Lorena, su esposa, me golpeó la cara. Fue entonces cuando lo vi. Del bolsillo de su saco asomaba el borde de un papelito blanco. Era el recibo de un restaurante de lujo en el barrio de Polanco, un lugar al que yo jamás podría ir. Sabía, con la certeza que te da el dolor, que esa cena se había pagado con el dinero de mi pensión, el mismo dinero que su esposa me negó la semana pasada para comprar estambre. Él creía que yo no me daba cuenta de nada, que los años me habían vuelto tonta. Pero lo que no sabía es que esa simple frase, «no me esperes», no fue un final, fue el disparo de salida que yo necesitaba para empezar mi propia guerra silenciosa. Suscríbete si crees que la dignidad no tiene edad. Les cuento esto porque el corazón a veces se siente tan apretado que una necesita soltar las palabras para que no la ahoguen. Acompáñenme en esta historia, por favor. Necesito sentir que no estoy sola en esta lucha. Durante 2 años, desde que se mudaron conmigo por sus problemas económicos, he justificado cada desplante, cada humillación silenciosa. Pensaba que era mi deber de madre, que el amor incondicional significaba aguantar. Le prometí a mi Ricardo en su lecho de muerte que cuidaría de nuestro hijo y de nuestro hogar, y creí que mantener la paz era la forma de hacerlo. Pero esa noche, con el plato de sopa enfriándose frente a mí, me di cuenta de que la paz que yo mantenía era la de ellos, no la mía, y que proteger mi hogar también significaba protegerlo de mi propia sangre. La humillación más grande no vino de Javier, sino de Lorena, su esposa. Hace apenas 3 días, le pedí 50 pesos de mi propia pensión. Quería comprar lana para tejerle un suéter a mi nieto Mateo. Ella me miró por encima de sus lentes de sol, esos que compró por internet con mi tarjeta, y me dijo que no había presupuesto para mis caprichos. Lo dijo con una calma cruel, mientras guardaba en su bolsa el dinero que acababa de sacar del cajero. Mi dinero. Javier estaba a su lado, mirando el celular, fingiendo no escuchar. Su silencio fue peor que un grito. Me sentí despojada, no del dinero, sino de mi valor como persona, como la matriarca de esa casa que ahora me trataba como a una arrimada. Me quedé sola en la cocina, escuchando sus pasos desaparecer en el segundo piso. Miré el reloj de la pared, el mismo que mi Ricardo y yo compramos en nuestro primer aniversario. Sus manecillas parecían moverse más lento, como si el tiempo me estuviera dando una oportunidad para pensar. No lloré. Las lágrimas se me habían secado hace mucho. En su lugar, sentí como una calma helada se apoderaba de mí. Una claridad que nunca antes había tenido. Me levanté de la silla, recogí el plato de sopa intacto, y lo vacié lentamente en el fregadero. Lentamente apagué la luz de la cocina y en la oscuridad tomé una decisión. Mi primer paso no sería en la mañana, sería ahora mismo. Subí las escaleras en silencio, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la madera fría. Cada escalón era un recuerdo. Me acordé de cuando Ricardo y yo cargamos los sacos de cemento con las manos llenas de ampollas pero el corazón rebosante de sueños. Construimos esta casa los fines de semana durante 5 años, ladrillo por ladrillo. Él siempre decía que nuestros muros no estaban hechos de mezcla, sino de promesas. Ahora, mientras pasaba por el pasillo oscuro, sentía que esas promesas se habían agrietado. Me detuve un momento y toqué la pared, la textura áspera bajo mis dedos. Era la misma pared, pero ya no se sentía como mi refugio. Miro mis manos ahora, manchadas por la edad, y recuerdo el peso de cada ladrillo. Esas manos construyeron un hogar, no una prisión donde me servirían las obras. Mi cuarto era mi único santuario. Ahí todavía estaba mi vieja máquina de coser,
cubierta con una tela para protegerla del polvo. Por más de 40 años el zumbido de esa máquina fue la banda sonora de mi vida. Con ella pagué los uniformes de la escuela de Javier, sus medicinas cuando tenía fiebre, sus primeros zapatos de fútbol. Recuerdo la tela de lino blanco que compré para su traje de primera comunión, cosiendo hasta la madrugada para que estuviera perfecto. Él se veía como un príncipe. Ahora, él viste trajes caros que yo no podría ni tocar en una tienda, trajes pagados con el dinero que yo gano con mi pensión, mientras a mí me niegan 50 pesos para un estambre. El zumbido de la máquina en mi memoria es un reproche silencioso contra el silencio irrespetuoso que ahora reina en mi casa. Uno de los sacrificios más grandes lo hice cuando Javier entró a la universidad. Él quería ser arquitecto, como su padre, pero la inscripción era muy cara. Sin decirle nada a Ricardo, una mañana tomé el pequeño alajero de madera que me heredó mi madre. Contenía un par de aretes de filigrana y una cadenita de oro que ella usó el día de su boda. Fui al centro a una de esas casas de empeño de la calle Monte de Piedad y las vendí. El hombre detrás del mostrador ni me miró a los ojos. Sentí un frío horrible cuando me entregó los billetes, pero pensé en el futuro de mi hijo, en su título colgado en la pared. Esa noche cuando vi el recibo del restaurante de lujo asomando del saco de Javier, sentí el mismo frío, pero esta vez no había esperanza. Solo la certeza amarga de que mi oro se había convertido en una cena para otra mujer. Y luego estuvo la enfermedad de Ricardo, 5 años que se sintieron como 50, las noches en vela, el olor a desinfectante mezclado con el de la sopa de pollo, el sonido del tanque de oxígeno. Agotamos casi todos nuestros ahorros, pero no me importaba. Cuidarlo era mi último acto de amor por él. Una noche, cuando ya casi no podía hablar, me tomó la mano y me hizo prometerle algo. «Esta casa es tu fortaleza, Panchita», me susurró. «Protégela. No dejes que nadie te la quite». Le juré que lo haría. Y ahora, sentada en la orilla de mi cama, en la oscuridad, siento que le estoy fallando. Proteger la casa no era solo pagar los impuestos, era proteger mi dignidad dentro de ella. Su voz, aunque débil en mi memoria, me grita que despierte. Siempre soñé con conocer el mar. Tenía un folleto de Acapulco guardado en un cajón, con una foto de la playa al atardecer. Ricardo y yo planeábamos ir cuando nos jubiláramos. Después de que él se fue, guardé el dinero para ese viaje como un tesoro. Pero un día, Javier llegó, diciendo que necesitaba ayuda para el enganche de su primer coche. Lo necesitaba para el trabajo, para poder progresar, para darle un futuro a su familia. Vi la ilusión en sus ojos y no pude negarme. Le di todo lo que tenía ahorrado. Me dije que el mar podía esperar. Nunca fui. A veces, cuando lo oigo llegar de madrugada, el sonido del motor de su coche caro es como el rugido de unas olas que se burlan de mí, las olas de un mar que nunca veré. Todos esos sacrificios, los hice creyendo que eso era el amor de una madre. Darlo todo sin esperar nada. Pensaba que mi pago era ver a mi hijo feliz, realizado. Nunca lo vi como una deuda. Pero esta noche, el silencio de Javier, su orden de no esperarlo, me hizo entender algo terrible. Para él, mis sacrificios no fueron regalos de amor, se convirtieron en una obligación mía. Él ya no veía a la madre que vendió sus joyas, sino a un cajero automático que nunca se quejaba. El amor incondicional es una cosa, pero dejarse anular es otra. Estaba confundiendo la paciencia con la resignación y el amor con el permiso para que me pisotearan. Fue esa claridad, fría y cortante, la que me hizo levantarme de la cama. No encendí la luz. A tientas me dirigí al viejo ropero de cedro que Ricardo hizo para mí. En el fondo, debajo de unas colchas que ya no uso, estaba la caja de metal. Hacía años que no la abría. Mis dedos temblaron un poco al girar la pequeña llave. Dentro, el olor a papel viejo y a recuerdos me abrazó. Estaban nuestras fotos de boda, mi certificado de matrimonio, una nota de mi esposo. Y debajo de todo, envuelta en una tela de seda, estaba la escritura original de la casa. La saqué y la sostuve en mis manos. El papel era grueso, pesado. Era el testimonio de cada ladrillo, de cada sacrificio, de cada promesa. Era la prueba de que esta fortaleza, como la llamó Ricardo, seguía siendo mía. Y en esa oscuridad, supe exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, el abandono tomó una forma más concreta, la del desayuno.
Antes, yo me levantaba a las 6 y preparaba café para todos, el olor llenaba la casa. Pero Lorena dijo que el ruido de la cafetera la despertaba. Ahora, me levanto en silencio, como una ladrona, y me preparo un té con el agua que calenté ayer. Ellos bajan a las 8, ruidosos y llenos de vida, y preparan sus licuados de frutas exóticas y sus tostadas con aguacate. Se sientan en el comedor, el que Ricardo y yo compramos con nuestro primer aguinaldo, y ríen mientras planean su día. A mí me dejan lo que sobra, si es que sobra algo. Ayer Javier me pasó un trozo de pan tostado, ya frío y duro. Para que no digas que no pensamos en ti, mamá, dijo sin mirarme. Es una crueldad servida con una sonrisa la más dolorosa de todas. Mi rutina, el pequeño esqueleto que sostenía mis días, fue desmantelada hueso por hueso. Mi sillón favorito, el que está junto a la ventana del patio, donde el sol de la tarde calienta los huesos, ahora es el depósito oficial de la mochila de la computadora de Javier y de las bolsas de las compras de Lorena. El otro día intenté sentarme un momento, solo para sentir el calor del sol. Lorena pasó, y sin detenerse me dijo: «Ay, Francisca, cuidado, no vaya a tirar las cosas importantes de Javier». No eran cosas importantes, eran excusas para sacarme de mi propio rincón de paz. Ahora paso la mayor parte del día en mi cuarto, porque en la sala me siento como una extraña, una visita que se ha quedado más tiempo de la cuenta y a la que todos miran con impaciencia, esperando a que por fin se vaya a su habitación para poder seguir con sus vidas. En esas noches de insomnio, cuando la casa cruje y cada sonido parece una burla, abro la caja de metal que guardo en el fondo del ropero. Ya no miro las fotos de mi boda, me causan una tristeza muy honda. En su lugar saco la escritura de la casa. El papel se siente pesado en mis manos, real. Recorro con mis dedos mi nombre y el de Ricardo, grabados en una tinta que el tiempo ha intentado borrar pero no ha podido. Es la única voz en esta casa que no me miente, que me recuerda quién soy y a quién le pertenece cada ladrillo. Aferro el documento a mi pecho, y es como si pudiera sentir el calor de la mano de mi esposo, recordándome su promesa. Esta es tu fortaleza, Panchita, protégela. Y en esa oscuridad silenciosa, siento que no estoy derrotada, solo estoy reuniendo fuerzas. Lo que más me duele es el muro que han construido entre mis nietos y yo. Mateo y Sofía eran mi alegría. Venían a mi cuarto a que les contara cuentos de cuando yo era niña, o a que les remendara un juguete roto. Ahora, apenas los veo. La semana pasada, estaba tejiendo en el patio, y Sofía se acercó a ver los colores de la lana. Lorena salió de la cocina como un rayo. «Mi amor, deja a la abuela descansar, ¿no ves que ya está grande y se cansa mucho?», le dijo con una voz melosa que no engañaba a nadie. La niña me miró con sus ojos grandes, confundida, y se fue corriendo. Lorena me está pintando como una viejita frágil y quejumbrosa, una carga que es mejor no molestar. Me está aislando, quitándome el único amor puro que me quedaba en esta casa, y lo hace con palabras de falso cuidado. La audacia de su abuso financiero crecía cada día. El lunes llegó un paquete enorme. Era un nuevo sistema de sonido, con bocinas que parecían de discoteca. Javier y Lorena pasaron toda la tarde instalándolo en la sala, emocionados. Escuché a Javier decirle a un amigo por teléfono que se habían dado un gustito merecido. Esa misma mañana yo le había pedido a Lorena si podía darme 100 pesos de mi pensión para comprar un nuevo par de sandalias para andar en la casa, porque las mías ya tienen la suela rota. Me miró con lástima y me dijo: «Ahorita no se puede, Francisca, estamos muy apretados de dinero, usted sabe». Asentí en silencio, mientras miraba las cajas vacías del equipo de sonido de miles de pesos. Mi dinero, el de mi trabajo de toda una vida, se convertía en sus lujos, mientras mis necesidades más básicas eran ignoradas. A veces, mientras estoy sentada en mi cuarto, me pregunto si hay más personas como yo, sintiéndose invisibles en sus propias casas. Me da mucha fuerza leer historias de otros, saber que no soy la única que lucha. Déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad o país me acompañan. Me da consuelo pensar que mi voz puede viajar lejos, más allá de estas paredes. Saber que alguien en otro lugar me entiende, me da el valor que necesito para seguir adelante, para no rendirme, porque esta lucha no es solo por mí, es por todos los que han sido silenciados por aquellos a quienes más amaron. Su compañía, aunque sea a la distancia, es un abrazo para mi corazón cansado. La estocada final a mis recuerdos ocurrió el sábado pasado.
Bajé a la cocina por un vaso de agua y encontré a 2 hombres desmontando la vitrina del comedor. La que Ricardo y yo habíamos elegido juntos en nuestra luna de miel en Pátzcuaro. En su lugar, Lorena planeaba poner una barra de bar moderna. Para las reuniones con los amigos, ¿sabe? Para darle un toque más actual a la casa. Me explicó sin siquiera preguntarme mi opinión. Me quedé paralizada, viendo cómo sacaban el último estante, el lugar donde yo guardaba mi vajilla de ocasiones especiales y una foto de mis padres. Estaba borrando mi historia, mi gusto, mi vida, para reemplazarlos con la suya. No solo me estaban arrinconando, me estaban desapareciendo. Esa noche, mientras ellos celebraban su nueva barra con amigos, yo me sentía más sola que nunca. El ruido de su música y sus risas se filtraba por debajo de mi puerta, como un veneno. Yo estaba en mi cama, con la luz apagada, y una certeza helada se instaló en mi pecho. Esto ya no era solo falta de respeto o abuso económico. Esto era un plan. Estaban vaciando la casa de mi esencia, preparándola para algo más. Y supe, con un miedo que no había sentido antes, que el siguiente objeto que planeaban sacar de esta casa era yo. Era un martes por la tarde, de esos días grises que anuncian lluvia y se meten en los huesos. Yo estaba en mi cuarto, intentando remendar una de las camisas de Mateo, pero mis dedos estaban torpes y mi vista cansada. El silencio de la casa era pesado, casi pegajoso. De repente escuché sus voces subiendo desde la sala. No era una discusión sino algo peor, un cuchicheo conspirador. La voz de Lorena, afilada como un cuchillo, cortaba el aire, y la de Javier era un murmullo bajo, casi una disculpa. Al principio quise ignorarlos, hundirme en mi costura, pero una frase suelta sobre el futuro me hizo dejar la aguja sobre la tela. Sentí esa punzada en el estómago que siempre precede a las malas noticias. Una alarma que mi cuerpo, por desgracia, ya había aprendido a reconocer muy bien. Me levanté sin hacer ruido, mis pantuflas gastadas apenas susurrando sobre el piso de madera. Me acerqué a la puerta de mi cuarto, que siempre dejaba un poco entornada para que circulara el aire y no se encerrara el olor aguardado. La necesidad de escuchar no era chisme, era instinto de supervivencia. Lorena estaba impaciente. No podemos seguir esperando, Javier. El dinero se acaba y las oportunidades no esperan. Él balbuceó algo sobre tener paciencia, sobre su madre. Escuchar mi título su madre, en su boca sonó como si hablara de una extraña, de un problema logístico que había que resolver. Me pegué a la pared fría del pasillo, conteniendo la respiración, sintiendo el latido de mi corazón en mis sienes, un tambor sordo que marcaba el ritmo de su traición. Fue entonces cuando escuché las palabras que me helaron la sangre. El préstamo del banco es la única salida, dijo Lorena con una seguridad aterradora. Con la casa como garantía nos dan lo que necesitamos para empezar el negocio y más. La casa. Mi casa. La que construí con Ricardo con el sudor de nuestra juventud, con las manos agrietadas y el alma llena de planes. Sentí que el aire me faltaba, como si una mano invisible me apretara la garganta. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que casi no escuché la débil protesta de mi hijo. Estaban hablando de hipotecar mi refugio, mi fortaleza, el último pedazo que me quedaba de mi vida con mi esposo, como si fuera una simple mercancía en su tablero de juego. Pero mamá nunca firmaría algo así, dijo Javier, y por un segundo una chispa de esperanza se encendió en mí. Se apagó de inmediato con la risa seca y sin alegría de Lorena. No tiene que saber exactamente lo que firma. El licenciado Benítez me explicó el proceso. Se puede hacer con un poder notarial o diciéndole que son papeles para regularizar los impuestos de la casa. Dijo que si lo manejamos bien, en menos de un mes tenemos el dinero. Licenciado Benítez. El nombre se me grabó en la mente como si lo hubieran marcado con fuego. Ya no era una idea vaga, era un plan concreto con nombres y procedimientos. Pensé en la escritura original, guardada a salvo en mi caja de metal, y sentí que la sostenía en mis manos como un escudo. Ellos tenían un plan, pero desconocían mi única arma. Javier seguía dudando, su voz era un hilo casi inaudible. ¿Y si pregunta mucho? ¿Y si se da cuenta? La respuesta de Lorena fue un golpe bajo, una demostración de su desprecio absoluto y sin filtros. Por favor, Javier, tu mamá ya no está en sus mejores años. Vive en su propio mundo de recuerdos y tejidos. Le decimos cualquier cosa y se lo cree. Se trata de manejarla,
de ser más listos que ella. La tratamos bien unos días, le compramos sus estambres y ni cuenta se da de que está firmando su futuro y el nuestro. Manejarla. Esa palabra me despojó de mi identidad. No era una persona para ella, era un objeto, un títere, al que se le podía manipular con migajas de afecto falso. La vergüenza que sentí por mi hijo, por su cobardía, fue más dolorosa que la propia ofensa de mi nuera. El silencio de Javier fue su respuesta, su complicidad. Pero Lorena no había terminado. Quería asegurarse de que no hubiera marcha atrás. Su voz se volvió más fría, más calculadora, como si estuviera dictando una sentencia de muerte. Y si en el peor de los casos, se pone difícil, o empieza a estorbar más de la cuenta, siempre hay opciones. Hay asilos muy buenos ahora, lugares donde la van a cuidar profesionales. Sería hasta un favor para ella, y para nosotros una liberación. Asilo. La palabra quedó flotando en el aire del pasillo, tóxica y letal. En ese instante, todo el dolor, toda la tristeza y la decepción que había acumulado durante 2 años, se cristalizaron. Se convirtieron en un bloque de hielo en mi pecho, y en el centro de ese hielo, una llama dura y afilada. La promesa a Ricardo retumbó en mi cabeza. Protege esta casa, Panchita. No dejes que nadie te la quite. Escuché el sonido de sus pasos alejándose hacia la cocina y el ruido de la cafetera. La conversación había terminado. Habían decidido mi destino mientras yo, a pocos metros, escuchaba cómo me sentenciaban al olvido. Me retiré de la puerta lentamente como si me moviera bajo el agua. Entré en la penumbra de mi cuarto y me senté en el borde de la cama. No temblaba. Mis manos estaban quietas sobre mi regazo, mis ojos secos. La mujer que había llorado por una sopa fría la noche anterior ya no existía. En su lugar había una calma profunda, una claridad absoluta. Ya no se trataba de recuperar mi sillón o de poder comprar 50 pesos de estambre. Se trataba de sobrevivir. Se trataba de cumplir la última promesa que le hice al amor de mi vida. Miré el viejo ropero de cedro que olía a recuerdos y a naftalina. Dentro, en una caja de metal, no solo estaba la escritura de mi casa, estaba mi poder, mi verdad. Me levanté, y cada paso que di hacia él fue firme, decidido. Ya no era Francisca, la viejita a la que se podía manejar. Era la dueña de esa fortaleza, y mis enemigos dormían bajo mi techo, creyéndome derrotada. Tomé una respiración profunda, sintiendo el acero en mis pulmones. No iba a esperar al amanecer para empezar a defender lo que era mío. Mi tristeza no se convirtió en gritos ni en lágrimas, sino en un silencio frío y pesado como el acero. Esa misma noche, después de que sus risas se apagaron en el piso de arriba, me levanté y fui directamente al ropero de cedro. Abrí la caja de metal, pero esta vez no busqué consuelo en las fotos de mi boda. Mis dedos, firmes y sin temblor, fueron directo a la escritura original y a una pequeña libreta de ahorros del Banco Nacional que no había tocado en más de 10 años. Era el dinero que Ricardo me había dejado, unos 80,000 pesos, con una instrucción clara escrita en su letra temblorosa en la primera página. Para una emergencia de verdad, Panchita, solo para ti. En la oscuridad de mi cuarto entendí que la emergencia había llegado. No era una enfermedad ni una deuda. La emergencia era recuperar mi vida. A las 7 de la mañana del día siguiente, antes de que ellos despertaran, tomé el teléfono de la cocina y marqué el número de mi vecina Carmen. Hemos vivido puerta con puerta por más de 50 años, ella sabe mi historia mejor que nadie. Le conté todo, no como una queja, sino como un reporte de hechos. Le hablé de la conversación que escuché, de la palabra asilo, del plan para hipotecar mi casa. Carmen no me dijo pobrecita, ni me ofreció un pañuelo. Su voz, siempre práctica y sin adornos, sonó como un martillo. Se acabó la paciencia, Francisca. Te están viendo la cara de tonta y es hora de que les demuestres que de tonta no tienes un pelo. Te voy a dar un número. Es mi sobrina Sofía. Es abogada. No es una sobrina cualquiera, es una leona. Llámala ahora mismo. Colgué con Carmen y sentí que una parte del peso que cargaba se había aligerado. Marqué el número de la licenciada Sofía Ríos con una determinación que me sorprendió a mí misma. Su asistente me contestó con amabilidad y le expliqué brevemente que era un asunto familiar urgente, recomendado por su tía.
Me dio una cita para esa misma tarde, a las 4, en su despacho de la colonia Roma. Pasé el resto de la mañana en una calma tensa. Preparé un caldo de pollo para el almuerzo, como si nada pasara. Cuando Lorena bajó y me preguntó por qué estaba tan callada, simplemente le sonreí y le dije que había dormido mal. Por primera vez en mucho tiempo mi silencio no era de sumisión, sino de estrategia. Estaba construyendo mi propio muro, ladrillo por ladrillo. Llegué al despacho de la licenciada Ríos 15 minutos antes. Era un lugar pequeño, pero luminoso y ordenado, que olía a café y a profesionalismo. Puse la caja de metal sobre su escritorio de cristal. Saqué la escritura, la libreta de ahorros del banco y los recibos del restaurante de lujo que había pescado de la basura. Se los mostré sin decir mucho, dejando que los papeles hablaran por mí. Ella escuchó mi historia completa, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Sus ojos eran inteligentes y transmitían una calma que me dio confianza. Tomó la escritura con un cuidado casi reverencial. La leyó despacio, pasando sus dedos por mi nombre y el de Ricardo. La miraba como si fuera un mapa del tesoro, y en cierto modo, lo era. Después de un largo silencio, levantó la vista y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Doña Francisca, esta escritura es su armadura. Legalmente, usted es la única y absoluta dueña de esta propiedad. Ellos son ocupantes por tolerancia, nada más. Sentí que podía volver a respirar. Me explicó que el primer paso, el más urgente, era proteger mi dinero. Mañana a primera hora irá al banco, no les diga a dónde va. Dirá que perdió su tarjeta y que necesita cancelarla de inmediato. Abrirá una cuenta nueva, solo a su nombre, y transferirá los 80,000 pesos de la libreta de su esposo a esa nueva cuenta. Nadie más que usted tendrá acceso. Me dio un papel con los pasos exactos y las frases que debía usar. Salí de su oficina sintiendo que había recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. A la mañana siguiente les dije a Javier y a Lorena que tenía una cita de rutina en la clínica del Seguro Social. Era la excusa perfecta, nunca se ofrecían a acompañarme a esos lugares. Fui a la sucursal del banco en la avenida Insurgentes, la misma donde mi hijo solía acompañarme. Sentí un nudo en el estómago pero me aferré a la bolsa donde llevaba mi identificación y las notas de la abogada. Me atendió un gerente joven llamado Raúl. Le expliqué con voz tranquila que había extraviado mi tarjeta y temía que alguien hiciera mal uso de ella. Él tecleó en su computadora y frunció el ceño. Veo retiros muy frecuentes, señora Morales, cantidades altas. Yo solo asentí. Por eso la urgencia, joven. Quiero cancelar esa tarjeta ahora mismo y por seguridad, abrir una cuenta nueva donde nadie más pueda meter mano. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba. Raúl fue muy eficiente. Verificó mi identidad con mi credencial de elector, me hizo firmar un par de formularios, y en menos de 20 minutos, la vieja tarjeta estaba cancelada. Luego, con la libreta de ahorros en la mano, le pedí que transfiriera la totalidad del fondo a mi nueva cuenta. 80,342 pesos. Vi la cifra aparecer en la pantalla y sentí un alivio inmenso. Era el último regalo de Ricardo, activándose para protegerme. Salí del banco con una tarjeta de débito nueva dentro de un sobre sellado, y el comprobante de la transferencia guardado en lo más profundo de mi bolso. El primer paso, el más difícil, estaba cumplido. Ellos aún no sabían que su cajero automático se había cerrado para siempre. Esa misma tarde volví al despacho de la licenciada Ríos. Le mostré el comprobante del banco y ella sonrió por primera vez. Excelente, doña Francisca. Ahora tiene el control de sus finanzas. El siguiente paso es recuperar el control de su casa. Me explicó de manera sencilla lo que era una notificación de desalojo por precario. No era una orden de un juez para sacarlos a la fuerza, sino un documento legal, que les informaba que mi permiso para que vivieran allí había terminado, y que tenían un plazo razonable para desocupar la propiedad de forma pacífica. 30 días es lo justo y lo que la ley respalda, me dijo. Sacó un documento y me pidió que lo leyera con calma antes de firmar la autorización, para que un notificador lo entregara. Mi única duda, mi único dolor, eran mis nietos. Se lo dije con la voz entrecortada. No quiero perder a Mateo y a Sofía. La abogada me miró con comprensión. Usted no los está perdiendo.
Está poniendo límites a sus padres. La relación con sus nietos se puede proteger. Una vez que sus padres se hayan ido, podemos establecer un régimen de visitas claro, para que usted pueda verlos sin que ellos estén presentes. Su derecho a verlos está por encima de los problemas con su hijo. Sus palabras fueron un bálsamo. Me di cuenta de que no tenía que elegir entre mi dignidad y el amor por mis nietos. Podía tener ambas cosas. Tomé la pluma que me ofreció y mi firma, aunque un poco temblorosa, fue la más firme que he hecho en mi vida. Regresé a casa antes que ellos. La luz del atardecer entraba por la ventana de la sala, iluminando el polvo sobre los muebles que no eran míos, sobre los objetos que habían desplazado mi historia. Fui a mi cuarto y guardé los nuevos documentos del banco y la tarjeta de la abogada en la caja de metal, junto a la escritura. La caja ahora se sentía más pesada, no por los papeles sino por el poder que contenía. Por primera vez en 2 años, no me sentí como una prisionera en mi propia casa, sino como su guardiana secreta. Carmen me dijo por teléfono: la justicia tarda, pero llega, amiga. Y la tuya tiene nombre y apellido. Los días que siguieron a mi visita a la abogada fueron una extraña mezcla de calma y de una tormenta que se gestaba en silencio. La casa seguía su rutina de siempre, pero para mí, cada objeto, cada sonido tenía un nuevo significado. El zumbido del refrigerador era el segundero de una bomba de tiempo. Las risas de Lorena en el teléfono eran las de una mujer celebrando en la cubierta de un barco que ya se estaba hundiendo. Me dediqué a observar, a ser la viejita invisible que ellos creían que era. Mientras ellos planeaban en voz alta un viaje de fin de semana a Cuernavaca, yo, en mi cuarto, metía en una carpeta de plástico transparente la copia de mi autorización a la licenciada Ríos, el comprobante de mi nueva cuenta bancaria y la escritura original. Cada papel que añadía era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. El primer contratiempo llegó el jueves por la mañana, una llamada de un número desconocido. Era la asistente de la licenciada Sofía. Su voz era amable pero firme. Doña Francisca, disculpe la molestia. El notificador nos pide, para que no haya ningún resquicio legal, un comprobante de domicilio reciente. Una factura de luz o de teléfono de este mes. Necesitamos confirmar que su hijo efectivamente reside en la dirección que vamos a notificar. Sentí un frío en el estómago. Todos los recibos llegaban a nombre de Javier. Él los manejaba para facilitar las cosas. Pedírselo directamente sería como anunciar mi plan con un altavoz. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. El plan, que parecía tan perfecto, había chocado contra el primer muro, uno hecho de burocracia y de papel. Pero la desesperación ya no vivía en mí. En su lugar, había una paciencia de cazadora. Sabía que Javier dejaba el correo sin abrir sobre la mesita de la entrada durante días. Esperé a que él y Lorena salieran a hacer sus compras del supermercado. Fui directamente a la pila de sobres. Ahí estaba, la factura de la compañía eléctrica, con su nombre y mi dirección impresos claramente. No lo abrí. Tomé el sobre entero, lo metí en mi bolso de mandado, y caminé las 3 cuadras hasta la papelería de don Anselmo. Don Anselmo, buenos días. ¿Me hace el favor de sacarme una copia de este recibo? Es para un trámite del seguro. Él asintió, sin hacer preguntas. Regresé a casa, dejé el sobre original exactamente donde estaba y guardé la copia en mi carpeta. Nadie se daría cuenta. Había superado el obstáculo en menos de 1 hora, sintiendo esa extraña emoción de ser una fugitiva en mi propio hogar. El efecto de mi visita al banco no tardó en manifestarse. Esa misma noche, mientras yo fingía dormitar en mi sillón de la sala, escuché a Lorena teclear furiosamente en su computadora portátil. De repente, un bufido de frustración. No puede ser, otra vez rechazada. Javier levantó la vista de su celular. ¿Qué pasa, mi amor? La voz de Lorena era un siseo. La compra del viaje, Javier. La tarjeta no pasa. Dice fondos insuficientes. ¿Estás seguro de que tu mamá ya cobró la pensión? Porque esto no es normal. Él se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Sí, claro que ya cobró. Debe ser un error del sistema del hotel, intenta mañana. Yo, detrás de mis párpados cerrados, sonreí. No era el sistema del hotel, era el sistema Francisca, y acababa de empezar a operar.
Al día siguiente Javier me abordó en la cocina mientras yo lavaba mi taza de té. Su tono era falsamente casual, casi infantil. Oye mamá, ¿todo bien? ¿No has tenido ningún problema con tu tarjeta del banco o algo así? Me sequé las manos lentamente en el delantal, tomándome mi tiempo para mirarlo a los ojos. Mi corazón latía un poco más rápido, pero mi voz salió tranquila, casi aburrida. No, hijo, ¿por qué ni siquiera he salido de casa? A lo mejor las computadoras del banco andan fallando, ya sabes cómo es la tecnología. Me di la vuelta y seguí con mis cosas, dándole a entender que la conversación había terminado. Vi su reflejo en la ventana de la cocina, su rostro lleno de una duda que no sabía cómo resolver. Fue la primera vez en años que lo vi inseguro frente a mí. La llamada definitiva de la licenciada Ríos llegó el viernes al mediodía. Doña Francisca, ya tenemos todo. El notificador pasará por su domicilio hoy mismo, entre las 4 y las 6 de la tarde, para hacer la entrega oficial del documento. ¿Usted estará en casa? Sí, licenciada. Aquí estaré esperando, respondí, y mi voz no tembló. Colgué y sentí que el mundo se detenía por un instante. La hora estaba fijada. Pasé las siguientes horas en un estado de alerta máxima. Limpié mi cuarto, regué mis malbones, y me puse el vestido que Ricardo siempre decía que me hacía ver elegante. No era por vanidad, era mi uniforme de batalla. Me senté en mi viejo sillón el que me habían quitado y saqué mi tejido. La casa estaba en silencio. Solo se oía el clic rítmico de mis agujas, contando los segundos para la confrontación. A las 4:30 en punto, sonó el timbre. No fue un sonido estridente, sino un ding-dong suave que sin embargo resonó en la casa como un cañonazo. Lorena bajó las escaleras, molesta por la interrupción de su serie. Abrió la puerta con un gesto de fastidio. Afuera había un hombre joven, vestido con una camisa blanca y pantalones de vestir, con un portafolio bajo el brazo. Buenas tardes. Busco al señor Javier Morales y a la señora Lorena Soto, por favor. Lorena lo miró de arriba a abajo. Soy yo. ¿Qué se le ofrece? Yo no me moví de mi sillón, mis manos seguían tejiendo, pero mis ojos no se perdían un solo detalle de la escena que se desarrollaba en el umbral de mi casa. El hombre, con una seriedad profesional, sacó de su portafolio un sobre grande, de color manila. Tengo que entregarles personalmente esta notificación judicial. Necesito que me firmen de recibido, por favor. Javier, que había aparecido detrás de Lorena atraído por las voces, palideció al escuchar la palabra judicial. Miró el sobre como si fuera una serpiente. Lorena, en cambio, se lo arrebató de la mano al notificador con un movimiento brusco. A ver, ¿qué es esto? Firmó el acuse de recibo en una tablilla que el hombre le ofreció, con una caligrafía enojada. El notificador hizo una reverencia casi imperceptible, dijo, que tengan buena tarde y se fue. La puerta se cerró, y en la sala se instaló un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier y Lorena se quedaron parados en medio de la sala, mirando el sobre como si contuviera una bomba. Él no se atrevía a tocarlo. Ella lo sostenía con las puntas de los dedos, con una mezcla de desprecio y miedo. Por un largo minuto, nadie se movió, nadie respiró. Yo seguí tejiendo, punto por punto, el sonido de las agujas era lo único que rompía la quietud. Quédense conmigo, porque la verdadera lección no estaba en la orden de desalojo sino en la última línea de ese documento, una que yo misma le pedí a la abogada que incluyera. Fue mi golpe maestro, la firma de mi renacimiento, y ellos estaban a punto de leerla. Finalmente, Lorena rompió el sello del sobre con un tirón violento. Sus ojos volaron sobre la primera página, su respiración se aceleró, vi cómo el color desaparecía de su rostro, reemplazado por una palidez de cera. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos buscaron los míos a través de la sala, y su voz cuando salió, fue apenas un susurro roto, cargado de un veneno incrédulo. ¿Tú, qué hiciste? Dejé mi tejido sobre mi regazo y levanté la vista, encontrando los ojos de Lorena por primera vez en toda la tarde. No había ira en mi mirada, ni triunfo, solo la calma de una decisión tomada hace mucho tiempo. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi casa, respondí, y mi voz sonó extrañamente clara y firme en el silencio de la sala. La misma casa que mi esposo y yo construimos con nuestras manos y que ustedes estaban planeando quitarme. No fue una acusación, fue un hecho. Javier le arrebató el papel a Lorena. Sus manos temblaban mientras leía.
Vi cómo sus hombros se hundían, como si el peso de cada palabra lo estuviera aplastando. 30 días, murmuró su voz apenas un hilo. 30 días para desocupar la propiedad, por precario. La palabra legal, tan fría y ajena, sonaba obscena en la calidez de mi sala. Él levantó la vista del papel. Su rostro era una máscara de confusión y pánico. Me miró como si nunca me hubiera visto antes, como si de repente yo fuera una extraña peligrosa. Lorena fue la primera en explotar. Su incredulidad se transformó en una furia sorda. «¡No puedes hacernos esto!», siseó, dando un paso hacia mí. «Somos tu familia. Te hemos cuidado». La ironía de sus palabras era tan espesa que casi podía tocarla. «¿Cuidarme?», repetí en voz baja, sin moverme de mi sillón. ¿Cuidarme era quitarme mi pensión para pagar cenas en Polanco? ¿Cuidarme era negarme 50 pesos para un estambre mientras compraban equipos de sonido? ¿Cuidarme era planear meterme en un asilo para poder hipotecar mi casa? Cada pregunta era un clavo, y vi cómo se clavaban en el silencio culpable de mi hijo. Lorena se quedó sin palabras, su rostro enrojecido por una rabia impotente. Se dio cuenta de que yo lo sabía todo. El juego de la viejita tonta se había terminado, y las cartas estaban sobre la mesa. Javier seguía con la vista fija en el documento como si esperara que las letras cambiaran de orden y contaran una historia diferente. Pasó a la segunda página, donde la licenciada Ríos, a petición mía, había añadido una cláusula final. Su mandíbula se tensó. Leí en su rostro el momento exacto en que llegó a la última línea. Además, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Se notifica la cancelación definitiva de cualquier permiso para el manejo de sus finanzas, incluyendo la cuenta de pensión. Cualquier intento de acceso a dichos fondos a partir de esta fecha será considerado un delito. Ese fue el verdadero golpe, el que no se esperaban. No era solo la casa, era el dinero. El cajero automático se había cerrado, y la llave la tenía yo. La expresión de Lorena se descompuso por completo, pasando de la ira al pánico puro. La casa era el premio mayor, pero la pensión era su flujo de efectivo diario, su comodidad, su poder. El silencio que cayó después fue diferente. No era tenso, era un silencio de ruinas, el que queda después de un derrumbe. Se quedaron ahí, en medio de la sala que habían intentado hacer suya, y de repente parecían pequeños, intrusos. Miré mis manos, las mismas que habían amasado pan, cosido heridas y construido muros. Por primera vez en 2 años, no me sentía avergonzada ni triste. Sentía una paz profunda, la paz de quien ha puesto las cosas en su lugar. No había alegría en la derrota de mi hijo, solo el alivio de haber salvado lo poco que me quedaba de mí misma. La dignidad no hace ruido cuando regresa, simplemente ocupa su espacio. Y en ese momento, mi dignidad llenaba cada rincón de esa casa. Lorena se dejó caer en el sofá, el papel olvidado en el suelo. Javier seguía de pie, inmóvil, mirando un punto vacío en la pared. Sus sueños de un negocio fácil, de una vida de lujos pagada con mis sacrificios, se habían hecho polvo en menos de 5 minutos, con una sola hoja de papel. Era la prueba de que la verdad, por más que se intente enterrar bajo mentiras y desprecios, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Yo había sido paciente, había esperado mi momento, y ahora la justicia, silenciosa y metódica, estaba haciendo su trabajo. El sonido del reloj en la pared, que antes me torturaba, ahora parecía un aplauso suave y constante, marcando el inicio de mi nueva vida. Mientras los observaba, rotos y expuestos bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana, no sentí ni una pizca de venganza, solo sentí el peso de una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, que me han acompañado hasta aquí. Quiero leerlos. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Hay perdón para una traición así, que viene de tu propia sangre? A veces, la decisión más difícil no es la de actuar, sino la de saber hasta dónde llegar para proteger lo que es tuyo, sin perderte en el rencor. Su silencio era mi respuesta, pero la herida, esa, tardaría mucho más en sanar, si es que alguna vez lo hacía. Finalmente Javier se movió. Se arrodilló lentamente en el suelo, no para recoger el papel, sino como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Levantó la cabeza y me miró,
y en sus ojos vi al niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, al joven al que le había vendido las joyas de mi madre. Estaba llorando en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una devastación absoluta, la de un hombre que se da cuenta demasiado tarde del abismo que ha cavado con sus propias manos. Abrió la boca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido. Tragó saliva, y cuando por fin pudo formar las palabras, su voz fue el eco de todos nuestros años perdidos, de todas las promesas rotas. ¿Por qué, mamá?, preguntó, y su pregunta no era sobre la casa ni sobre el dinero. Era una pregunta más profunda, la pregunta de un hijo que se ve en el espejo por primera vez, y no reconoce al monstruo que le devuelve la mirada. Ahora comenzaba la parte más difícil: vivir con las consecuencias de mi decisión. Mi respuesta a la pregunta de mi hijo no fueron palabras, sino un silencio largo y pesado que lo dijo todo. Los 30 días que siguieron fueron un purgatorio de cajas de cartón y miradas furtivas. Lorena no volvió a dirigirme la palabra, su odio era un veneno que flotaba en el aire. Javier, en cambio, parecía un fantasma, deambulando por la casa que ya no sentía suya, con los hombros caídos y una tristeza que ya no intentaba ocultar. El día de la mudanza fue gris y sin lluvia. Vi por la ventana cómo subían sus muebles a un camión pequeño. No hubo gritos ni escenas. Cuando la casa quedó vacía, Javier se acercó a mí en la puerta. «Mamá, yo», empezó a decir, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Solo asentí con la cabeza. No había nada que decir. Lo vi subir al coche con Lorena, y mientras el motor se alejaba calle abajo, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más dulce y amargo que he escuchado en mi vida. La primera semana fue extraña. El silencio era tan grande que a veces dolía. Pero poco a poco empecé a llenarlo con mis propios sonidos. El zumbido de mi vieja máquina de coser, el hervor del café por las mañanas, la música de Agustín Lara que ponía en la radio. Lo primero que hice fue arrastrar mi sillón de vuelta a su lugar junto a la ventana. Sentarme ahí, con el sol de la tarde calentándome la cara, fue como recuperar una parte de mi cuerpo que me habían amputado. Fui al mercado y compré flores amarillas para la mesa del comedor. Pagué yo misma el recibo de la luz, en la ventanilla del banco, sintiendo el peso de los billetes en mi mano. Cada pequeño acto era una declaración de independencia. La casa, que se había sentido como una prisión, volvía a respirar conmigo, volvía a ser mi fortaleza, como me lo había pedido Ricardo. Un mes después, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Era Javier con mis nietos. Se quedó en el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar. «Mamá, te los traje un rato, si quieres». Mateo y Sofía corrieron a abrazarme, y ese abrazo me llenó el alma de un calor que creí perdido. Les preparé agua de horchata y galletas, y nos sentamos en el patio a que les contara historias de sus abuelos. Javier esperó en el coche, afuera. Cuando se fueron, me despedí de los niños con un beso en la frente, y a mi hijo le di una bolsa con un trozo del pastel que había horneado. Él la tomó sin mirarme a los ojos. «Gracias», murmuró. La puerta entre nosotros no estaba cerrada con llave. Pero ahora tenía límites claros que él sabía que no podía cruzar. Podía ser su madre a la distancia, pero nunca más sería su víctima de cerca. Ahora, mientras la tarde cae, estoy aquí, en mi sillón, tejiendo una bufanda para Sofía. La luz anaranjada entra por la ventana y se posa sobre mis manos, sobre la lana de colores. La casa huele a caldo de pollo y a paz. Ya no hay sobresaltos. Ya no hay humillaciones susurradas en los pasillos. A veces, el silencio me trae el eco de sus risas, y una punzada de tristeza me visita, pero ya no se queda mucho tiempo. He aprendido que la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te anula. Si mi historia les ha tocado el corazón, suscríbanse para que otras voces como la mía encuentren su camino. El sonido de mis agujas, ese clic-clic constante y sereno, es la única conversación que necesito para saber que, al final de todo, he vuelto a casa. Cuídense mucho.